Vamos a continuar con Lucas, pero yo tomé el capítulo 14, Lucas 14, y yo lo voy a leer del verso 1 al 6 mientras preparan el video introductivo, donde está la introducción justamente de esta enseñanza. Les voy a pedir que lo leamos, me acompañen con la lectura. ¿Puede ser? Dice así. En cierta ocasión, Yeshua fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Era un día de reposo y ellos estaban acechándolo. Delante de Yeshua estaba un hombre enfermo de hidropesía. Y Yeshua, le preguntó a los intérpretes de la ley y a los fariseos, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Pero ellos no respondieron. Entonces Yeshua tomó al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Luego se dirigió a ellos y le dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida aunque sea en día de reposo? Y nadie responde. Nadie le respondió. Quedamos con esa y veamos el video mientras nos resuenan esas palabras de Yeshua. Bienvenidos a este análisis. El espejo en el banquete, descubriendo la enfermedad oculta. Bueno, entremos de lleno en el tema y hagamos un viaje en el tiempo. Imaginemos, solo por un momento, el tremendo peso cultural y la enorme tensión de la escena que estamos a punto de explorar. Estamos en el siglo I allá en la antigua tierra de Israel. El polvo, el calor sofocante, unas normas sociales y religiosas súper estrictas, todo eso converge en una comida que, literalmente, está a punto de cambiar cómo entendemos la espiritualidad. Vamos a analizar un evento que a primera vista parece un simple relato histórico, pero a ver, esconde un diagnóstico increíble de la condición humana. Y para entender bien la magnitud de lo que ocurre aquí, primero tenemos que armar el escenario. Y el día en que pasa todo esto no es ninguna coincidencia, es Shabbat. En la mentalidad judía del siglo I, el Shabbat no era para nada un simple día libre o un fin de semana cualquiera para desconectarse del trabajo. ¿Qué va? Era algo monumental. Para que nos hagamos una idea, el Shabbat se consideraba el clímax absoluto de la semana. Era este recordatorio sagrado del Edén original, un volver a la creación antes de la caída. Y lo que es más importante aún, era como un ensayo general, semana tras semana, del mundo venidero. Una era mesiánica donde todo sería perfecto, todo estaría sano y en absoluto reposo. Entonces, romper el orden del Shabbat era básicamente arruinar este frágil ensayo de perfección divina. Justo en medio de este día tan sagrado y protegido, entramos a un espacio súper exclusivo, la casa de un líder de los fariseos. Ser invitado a una de estas mesas en pleno Shabbat, ¡wow!, era un honor social del más alto nivel, reservado únicamente para la élite. No era una simple reunión informal con amigos, para nada, era un verdadero simposio de mentes brillantes. En estas mesas se debatían los detalles más complejos de la Torá, se medía la pureza ritual con una precisión casi matemática y la liturgia, o sea, desde el lavado de manos hasta las bendiciones, era absolutamente impecable. Era la cumbre del comportamiento religioso correcto y el refinamiento intelectual, el lugar donde todos querían estar. Pero bueno, la realidad dentro de esa sala era muy diferente a lo que parecía ser una cena pacífica. Esta cita que vemos aquí rompe por completo esa ilusión de armonía. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Las escrituras revelan algo escalofriante. Los presentes guardaban silencio porque le acechaban. Esa palabra, acechar, es fascinante y terrible a la vez. Es el lenguaje que usan los depredadores. En esa mesa, Yeshua, el maestro de Galilea, no estaba sentado como el invitado de honor al que todos querían escuchar. En realidad, estaba sentado como el acusado. Todo el ambiente gritaba comunión fraterna, pero en el fondo era un tribunal encubierto, esperando el más mínimo error para soltar la condena. Y esto nos ilustra de forma brillante la tremenda disonancia del momento. Justo cuando la tensión está por las nubes, la estética perfecta de esta casa se rompe por completo. De la nada, aparece una figura que desentona totalmente con el entorno. Pensemos en esto. Por un lado, tenemos una atmósfera cuidada al milímetro, con una liturgia perfecta, observancia estricta de la ley y pureza de élite.
Pero por el otro, interrumpiendo esta burbuja impecable, entra un hombre gravemente enfermo, deformado y, por lo tanto, fuertemente juzgado por la sociedad de esa época. El impacto visual y el choque cultural de este momento tuvo que haber dejado a todos en esa sala completamente sin aliento. Pero a ver, ¿qué afligía exactamente a este hombre? Padecía de hidropesía. Y ojo, que esta no era una enfermedad invisible. Curiosamente, en la antigüedad a veces recetaban remedios bastante absurdos para esto, pero la realidad médica es que la hidropesía es una condición brutal. Se caracteriza por una retención extrema de líquidos. El cuerpo literalmente pierde la capacidad de eliminar lo que acumula, provocando un hinchazón incontrolable y deformidades muy dolorosas. Y en el mundo antiguo, una enfermedad tan visible venía con un estigma gigante. Muchas veces no se veía solo como un problema de salud, sino como un castigo divino por pecados ocultos. Específicamente, por la avaricia. La lógica cruel de ese tiempo decía que un cuerpo hinchado era el reflejo de un alma que siempre quería más y nunca estaba satisfecha. Y aquí es donde surge el gran misterio. La pregunta que seguro todos se hicieron en ese instante. ¿Cómo llegó este hombre hasta ahí? Vamos a pensarlo con lógica. Estamos en la casa de un líder fariseo. La seguridad, el control de quién entra y quién sale, sobre todo en Shabbat, para mantener la pureza ritual, era estrictísimo. Un hombre visiblemente enfermo y marginado socialmente no entra así como si nada a un banquete de la élite religiosa por puro accidente. ¿Verdad que no? La sola presencia de este hombre en este lugar tan cerrado es un enigma inmenso y nos da la pista de que algo mucho más grande se está armando detrás de escena. Así que el punto clave aquí es este. Si al mirar esta escena solo nos quedamos con una historia de compasión, donde se sana a un enfermo en día de reposo rompiendo una regla religiosa, nos estamos perdiendo por completo de la obra maestra que el autor, Lucas, está construyendo. Esto no se trata simplemente de documentar un milagro médico o de mostrar un acto de rebeldía contra la tradición. Para nada. La narrativa está finamente diseñada. Es una escena profética, cargadísima de simbolismo, donde cada detalle ha sido puesto deliberadamente para dar un mensaje que trasciende el tiempo y la curación física de una sola persona. Para desentrañar todo esto, tenemos que ponernos los lentes correctos. En la tradición de interpretación judía hay diferentes niveles para leer las escrituras. El nivel más básico es el Peshat, que es la lectura literal, el significado que se ve en la superficie de los eventos. Pero luego está el Sod, que representa el secreto profundo, el misterio profético que se esconde debajo de esa superficie. Si nos quedamos solo en el Peshat, vemos a un hombre hinchado siendo sanado en una cena. Pero si damos el salto al Sod, descubrimos que toda esta situación es una lección magistral sobre la verdadera naturaleza del reino, revelando algo que estaba oculto en la propia estructura de la realidad que se vivía dentro de esa casa. Y aquí llegamos a la revelación central, el giro maestro de esta historia. Ese hombre, trágicamente hinchado de agua, puesto ahí justo enfrente de esos líderes religiosos, no era una casualidad, era un espejo. Literalmente, un espejo colocado a propósito para diagnosticar la enfermedad oculta y silenciosa que tenían los propios anfitriones. Mientras el hombre estaba físicamente hinchado de agua, resulta que los líderes estaban espiritualmente hinchados de orgullo y arrogancia. Así como el enfermo no podía eliminar los líquidos que lo estaban matando, la élite religiosa era totalmente incapaz de extender gracia, misericordia o amor. Se lo guardaban todo para ellos mismos. El cuerpo deforme del invitado no invitado era básicamente la manifestación física del corazón silenciosamente enfermo de todos los eruditos que estaban en esa habitación. Nuestra propia hidropesía espiritual. El diagnóstico moderno. Sería súper fácil dejar toda esta historia allá en el siglo I y simplemente señalar con el dedo a los fariseos. Pero la genialidad de estos textos es que funcionan como un espejo perpetua. La hidropesía se ha transformado en un diagnóstico exacto de nuestra era moderna. Nuestra generación actual tiene síntomas alarmantes de esta mismísima condición. Nos hemos convertido, en muchos sentidos, en estanques estancados. Consumimos un conocimiento interminable a través de libros, conferencias y seminarios. Buscamos experiencias constantemente, el siguiente gran evento, la próxima emoción fuerte. Tenemos acceso a una cantidad masiva de información en la palma de la mano cada segundo del día. E incluso, dentro de las comunidades de fe, acumulamos costumbres religiosas, debates teológicos y liturgias perfectas. Acumulamos, retenemos, absorbemos y no paramos. Pero igual que en esa enfermedad antigua, el problema no es solo lo que entra, sino nuestra completa incapacidad de dejar que algo fluya hacia afuera. Y esto nos lleva a la paradoja más desgarradora de nuestro tiempo, y es algo sobre lo que de verdad debemos reflexionar profundamente. Podemos estar completamente hinchados de todo, de datos, de opiniones, de títulos, de experiencias espirituales y de conocimiento teológico. Y sin embargo, a pesar de retener tantísimo, podemos estar peligrosa y completamente vacíos. Es la ilusión de la abundancia. Llegamos a creer que por retener mucha información o por tener agendas repletas estamos sanos.
pero la realidad es que la acumulación sin flujo, retener sin entregar, es exactamente lo que causaba la deformidad y la muerte en la condición física de la hidropesía. Para ir cerrando, esta es la reflexión final que nos debe quedar resonando más allá de este análisis. La escena de aquel banquete no terminó cuando el hombre sanó físicamente. El verdadero milagro que se estaba buscando era sanar a los que ya se creían sanos. Es una invitación enorme a examinar esa condición oculta que llevamos por dentro. Porque a fin de cuentas, ¿de qué sirve tener un intelecto robusto, una práctica religiosa impecable y un sinfín de experiencias si no hay gracia fluyendo hacia los demás? ¿Qué pasa cuando el alma humana se convierte en un depósito que se llena de absolutamente todo, pero trágicamente se vacía de Dios? Es una pregunta incómoda, muy profunda y absolutamente necesaria para cualquiera de nosotros que busque vivir con verdadera plenitud. El agua, justamente, ese era el problema que tenía el hidrópico, era el agua. ¿Entienden lo que es la enfermedad de hidropesia? Hidropesia, ¿lo entendieron? Hace referencia a una persona que tiene exceso de líquidos y ¿sabe cuál es lo más curioso? Que tiene retención de líquidos, pero a la vez siente más sed, quiere tomar más agua. Pero fíjense que en estos 6 capítulos nos marca realmente y nos sigue mostrando lo que escribe el doctor Lucas, cómo nos identifica a nosotros. Recuerde que nosotros estudiamos, hemos aprendido y estamos haciendo escudriñamos la escritura a partir de el método Pardes, ¿sí? Que es el método de estudio que tiene 4 niveles, ¿sí? Fíjense que en esta escena es una escena profética, porque, vean, comienza con el Shabbat, hay una casa, hay una mesa, hay dirigentes religiosos, hay intérpretes de la Torá, hay un hombre enfermo, hay una pregunta que no responden, hay 2 silencios, hay un toque, hay una sanidad, hay una liberación y hay un pozo. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Pero nada de estos puntos están colocados en sí al azar, porque, como le decía recién, de ese método Pardes, en el nivel Peshat, Yeshua, ¿qué hace? Sana a un hombre que padecía de una enfermedad, hidropesía. ¿Sí? Lo vimos en el video, lo leímos en la escritura, ¿verdad? Y en el nivel Remes, el milagro señala que la misericordia no contradice el Shabbat. Y ya entrando un poquito más a lo profundo, en el nivel Drash, Yeshua confronta la hipocresía de quienes protegen sus intereses, pero son en sí indiferentes al sufrimiento humano. Y en el nivel Sod, el nivel más profundo, ahí es cuando nos vemos nosotros. Por eso a mí me gusta que lo llevemos al nivel Sod, porque el nivel Pesas son todos los otros. Ya cuando vamos al nivel Sod es como, apa, me parece que ese que está enfrente soy yo. Están hablando de mí. El nivel Sod es algo mucho más profundo lo que está sucediendo. Acá el hombre hidrópico es la manifestación visible de la enfermedad invisible de la casa. Recuerden que este relato del capítulo 14 está dentro del mismo contexto que lo que estuvimos viendo la semana pasada, de que Yeshua va camino a Jerusalén, ¿sí? Va pasando por distintas ciudades y él va, como le dijo, lo vimos en el Shabbat pasado, a la zorra, que le dijo a Herón que era una zorra y que él iba a hacer lo que tenía que hacer. Y acá sigue haciendo lo que tenía que hacer, ¿sí? Y entró a la casa de un fariseo, invitado por un fariseo. Fíjense que, ¿para qué? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Ustedes se creen que eso sucedió porque los fariseos querían hacerle,
O sea, como decía ahí, cómo es que estaban ahí al acecho y querían ver en qué momento lo podían hacer caer. No, todo es permitido por Dios. Así, porque va a decir, ¿y cómo justo apareció ese hombre enfermo ahí adentro? Y porque había un mensaje que Yeshua tenía que dar. Es lo mismo que cuando iba entrando a Jerusalén, que mandó a buscar un burro y que le dieron el burro, o sea, sabía dónde estaba el burro, dónde iba a estar atado y la casa del hombre y dónde iba a estar el hombre. O sea, ¿entienden que todo lo que está escrito acá está con un propósito? ¿Y cuál es el propósito? De hacernos retornar. ¿Por qué? Porque habla de, a la larga, cuando nosotros empezamos a ver el nivel SOD, nos damos cuenta que está hablando de nosotros. Fíjense que el enfermo no es solamente el hombre que está en sí enfermo, hinchado, porque hay una mesa que está hinchada. Una mesa no me refiero a esto, sino a los que estaban sentados a la mesa. La mesa, recuerden que es un lugar donde es para compartir, para tener comunión, pero esta mesa era como la mesa de un juzgado en sí. La religión de esta gente estaba hinchada, el conocimiento estaba hinchado y el ego no podía entrar por la puerta y la interpretación de la Torá estaba hinchada. Por eso todos están llenos de algo, pero solamente uno lleva la enfermedad manifestada en el cuerpo. Y el hidrópico en sí es el espejo que Dios coloca delante de los religiosos. Fíjense que tenemos Shabbat. Lucas comienza diciendo, aconteció un día de reposo. El Shabbat no es un dato cronológico secundario, es en sí la llave espiritual de este relato. En hebreo, Shabbat procede de la raíz, suena parecido, pero Shabbat es con B alta y Shabbat con B baja. Significa cesar, comunica la idea de cesar, de detenerse, de reposar. Pero el Shabbat bíblico no representa simplemente dejar de trabajar. El Shabbat es el testimonio de la creación, o sea, el testimonio de que la creación solamente encuentra plenitud cuando retorna el orden del Creador. O sea, en Bereshit, antes de la caída del ser humano, entra en el Shabbat de Dios, y no hay enfermedad, no hay opresión, no hay muerte, no hay separación. O sea, todo está en armonía. En Shabbat todo debe estar en armonía. ¿Cómo son los Shabbat en tu casa? Por eso cuando Yeshua sana en Shabbat, no está transgrediendo el propósito del día, lo está en sí revelando. O sea, el Shabbat no fue diseñado para conservar al ser humano en su enfermedad, que es lo que pretendían los estudiosos. Fue dado como señal profética justamente de la restauración final. O sea que cada sanidad realizada en Shabbat anuncia que el mundo venidero ha comenzado a irrumpir dentro de este mundo. Por eso cuando Yeshua sana a este hombre, al hidrópico, está mostrando anticipadamente lo que hará en el reino mesiánico. Retirará de la creación todo aquello que la ha deformado. Eso va a ser él en el reino mesiánico. Retirar de la creación todo aquello que lo ha deformado, como hizo con este enfermo. El verdadero Shabbat no es solamente descansar de nuestras obras, es permitir que Dios quite de nosotros todo lo que impide que su vida fluya. O sea, el hombre está celebrando Shabbat externamente, pero su cuerpo no ha entrado en reposo. El hombre está celebrando Shabbat externamente, pero su cuerpo no ha entrado en reposo. Sus órganos están alterados, sus líquidos están fuera de orden, su cuerpo retiene lo que
debería procesar. Está en el día de reposo, pero no puede reposar. O sea que esta es una imagen fuerte de una religión sin transformación. Se puede guardar un día santo y continuar llevando el caos interior. Se puede guardar un día santo y continuar llevando un caos interior. O sea, se puede sentar uno a la mesa del Shabbat y no haber entrado jamás en el descanso de Dios. Se puede cesar de trabajar con las manos, pero continúa trabajando interiormente para sostener una imagen, defender un prestigio, controlar a otros o demostrar que se tiene la razón. Los fariseos dejaron sus labores externas, pero su interior seguía trabajando. Estaban calculando, se estaban observando, estaban juzgando, estaban esperando que Yeshua cometiera un error. O sea que habían entrado en el día de reposo, pero el reposo no había entrado en ellos. ¿Escucharon todo lo que les fui hablando? ¿Ustedes cómo entran en el día de reposo? ¿Cómo han llegado a este día? ¿Realmente entran en el día de reposo? ¿Dejan que el reposo entre en ustedes? ¿Cómo viven el día de reposo? ¿Como los fariseos? ¿Los escribas? ¿Escucharon lo que dije, cierto? Sigue tu hinchazón, tu inflamación, en Shabbat. Entonces, ¿qué Shabbat estás guardando? No estás entrando, no has entrado en reposo. Entrar en reposo es entrar en el gozo del Señor. O sea, en Shabbat nosotros tenemos que estar gozosos en el Señor. ¿Cómo se dice en hebreo este es el día? Bueno, lo hacen todo en la mesa. ¿Quién lo hace en la mesa? ¿Y realmente entran en un día así? Presten atención la próxima Kabbalah Shabbat. Las cosas que van diciendo, a ver si realmente lo están haciendo. Porque si no estamos haciendo, somos como los fariseos y los escribas. Hacemos un rito, pero estamos lejos en sí de estar recibiendo un Shabbat. Llegamos a las apuradas corriendo porque se nos quema el pan, porque el trabajo, porque esto, porque el otro, porque me olvidé de comprar el helado, porque me olvidé de comprar no sé qué. Uy, no, y llegan corriendo a la mesa y se sientan y empiezan, este es el día. ¿El día de qué? Este es el día que estoy siendo un careta. Porque me estoy sentando diciendo que estoy entrando en Shabbat, en reposo, y mi interior está todo revolucionado. Enojado el marido con la mujer porque se le quemó la comida, enojado el marido con la mujer porque no sé, qué sé yo, el hombre con la mujer con el hombre. No sé si estoy hablando a los que están conectados, sé que acá no pasa. Sé que acá llegan todos en shalom, es todo shalom, no paz y amor, shalom. Quise detenerme en esto para que analicemos realmente y veamos que Yeshua con esa sanidad y en esa mesa, es justo un Shabbat, justo un Shabbat, justo un Shabbat. Es para que nosotros no seamos, creo que el Señor nos hace ver esto para que no seamos hipócritas. Que queremos demostrar algo que no somos. Eso, ser hipócrita, es tener una máscara. Esto eso lo ha enseñado el apóstol, lo he enseñado yo, de que hipócrita se les llamaba a los
artistas, los actores que se ponían una máscara de acuerdo al evento, de acuerdo a la situación. O sea que en Shabbat se ponen una máscara de sonrisa. Llegan ahora de vuelta y vuelven a otra máscara de que no saben si el pantalón se lo pusieron al revés. No saben si van o vienen. Fíjense que habla de la casa del gobernante, una casa llena de Torá, pero sin compasión. Acá Yeshua entra a la casa de un gobernante fariseo. O sea, no se trata de una persona cualquiera. Era un hombre de influencia religiosa, ¿verdad? Había honor, había discusión teológica, había una mesa preparada. Pero Lucas acá introduce una frase que es bastante desestabilizadora. Estos le acechaban, dice. O sea, el verbo griego utilizado transmite la idea de observar meticulosamente, vigilar con intención hostil y buscar una oportunidad para acusar. O sea, no estaban mirando a Yeshua para aprender, lo miraban para confrontar, para encontrar una falla. O sea, no deseaban la revelación, deseaban evidencia. No querían ser en sí transformados por la verdad, que querían utilizar la verdad para condenar. Y aquí aparece justamente una de las enfermedades más peligrosas del ser humano, de la religiosidad. ¿Cuál es la enfermedad peligrosa? Cuando ya no escuchamos para ser corregidos, sino para descubrir en qué se equivoca el otro. Esa es una enfermedad. El escuchar no para ser corregido, sino para ver en qué se equivoca el otro. O sea, una persona puede abrir la escritura buscando la voz de Dios, pero también puede abrirla buscando municiones, tomando textos fuera de contexto para apedrear. Puede estudiar para observar, para obedecer, o puede estudiar para dominar. Puede ser usar la verdad como lámpara o puede convertirla justamente en una piedra. Porque cuando el conocimiento en sí de la Torá deja de producir misericordia, deja de cumplir su propósito. Porque la revelación que viene del cielo no fue entregada para inflar el recipiente, sino para transformarlo en sí en un canal. Amén. Es tremendo. Fíjense que lo que decía recién, aquí podemos encontrar en este hombre, en este hidrópico, y hacer una breve referencia contemporánea en la actualidad, porque vivimos en una sociedad donde acumulamos, ¿o no? ¿Somos acumular o no? Vivimos justamente en una sociedad que acumulamos. ¿Qué acumulamos? ¿Información o no? ¿O no te gusta escuchar información? No digo la Torah, ¿eh? ¿Te gusta escuchar información? Porque si no, no estarías scrolleando el celular. Porque estás viendo información falsa, verdadera, mediocre, pero información a la vez. Buscamos experiencia, buscamos conexiones, imágenes, conocimiento, opiniones. O sea, estamos en una época donde nunca la humanidad recibió tanto como recibimos hoy en día. O sea que si era peligroso en la época donde Yeshua está hablando y sanando a este hombre, hoy es mucho más. Nunca la humanidad recibió tanto y sin embargo nunca estuvo tan ansiosa. Porque mientras más recibe, más quiere. Por eso Eclesiastés dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído del oír. Dice el sabio Salomón ahí en Eclesiastés 1:8. Y como habrán escuchado
a a un sociólogo y filósofo polaco, Zygmunt Bauman, lo han escuchado del apóstol, dice que vivimos en una cultura donde todo se vuelve líquido y pasajero. Este hombre, este filósofo, fue muy influyente al fines del siglo XX y XXI, o sea, él murió en el 2017, el Zygmunt Bauman, y es conocido justamente principalmente por desarrollar el concepto de la modernidad líquida. ¿Lo han escuchado? Sí, el apóstol siempre habla de eso. Pero Lucas muestra una paradoja aún mayor acá. El problema no es solamente que todo sea líquido, es que nada encuentra dirección. O sea, recibimos mucho y procesamos poco. Y casi nadie, o sea, casi nada se transforma en vida. Hermanos, tenemos que aprender a realmente no ser un hidrópico. Porque todos queremos información. Y si ustedes ven, por todos lados se busca información. O sea, recibimos mucho, pero procesamos poco. Y casi nada se transforma en vida. Ageo 1:6 dice, sembráis mucho, dice, y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea que estamos en una sociedad donde nada nos satisface. El hidrópico es el hombre contemporáneo, tal cual, como el vos, como el yo, lleno de información, pero vacío de transformación, porque hermanos, recibimos información, pero no pueden decir de que su vida está como está, porque no saben, porque información reciben, todos. Todos, los que no quieren escuchar, los que se hacen los sordos, los que se dicen, no, no entiendo. Como puse en el video, en el aula del apóstol, o sea, el problema no es que no entendés, el problema es que no querés Shema. O sea, todas las personas entienden lo que están acá. Porque si no, no entenderían cuando tenés que sentarte, cuando tenés que quedar callado. Todos entienden. El problema es que no quieren hacer Shema. Escuchar para obedecer. Por eso prefieren no escuchar. Se distraen, hacen cualquier cosa porque dice esto no es para mí. Y ese es el hombre contemporáneo, lleno de información pero vacío de transformación. Isaías dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacian? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, dice Isaías 55:2. Acá el conocimiento hincha. O sea, Pablo lo escribe en Corintios, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento. Y mientras más conocimiento tenés, el conocimiento envanece. Pero el amor edifica. Por eso no sirve de nada el conocimiento si no hay amor. A eso es lo que hemos aprendido con la Shema. La Shema es el escuchar para tener conocimiento, pero manifestarlo a través del amor. El verbo que usa acá envanece, en griego es pisio, que significa inflar. O sea, es exactamente la imagen del hidrópico. Es una persona envanecida, inflada. O sea que hay conocimiento que edifica y conocimiento que hincha. Pero no es en sí el problema del conocimiento, sino del que recibe el conocimiento. La diferencia es sencilla. El primero, el conocimiento que edifica, produce humildad. El segundo, produce superioridad. Ahí tienen los fariseos, conocían la Torá,
pero no reconocieron al autor de la Torá sentado en su mesa. Juan dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice Juan 5:39. ¿Se capta la idea de lo que Lucas escribió acá? No fue simplemente, no, pero vieron que en el Shabbat qué se hace, no se hace. ¿Entienden? ¿Qué es lo que realmente tenés que... Si vas a discutir algo de Shabbat, discutite vos, en tu interior, en tu lev. ¿Cómo estás viviendo el Shabbat? Fíjense que entonces Yeshua hace una pregunta. Dice, ¿es lícito sanar en Shabbat? Le preguntó a los que estaban ahí, que es obvio que Yeshua sabía lo que ellos pensaban, pero ¿qué hicieron? ¿Qué dijo acá? ¿Le contestaron? Sí, no. ¿Qué hicieron? Se quedaron, no respondieron, se quedaron callados. Y no porque no supieran, sino porque responder implicaba cambiar. Por eso es que a mí me asusta cuando yo pregunto y no responden. Porque no es porque no sepan, es que cuando ustedes lo larguen con su boca, ahí activan el cambio en ustedes. Es confesarlo con su boca. Por eso cuando yo pregunto y que no contestan, yo me quedo diciendo, y son como los fariseos, porque saben, y yo estoy seguro que hay cosas que, tal vez, algunas cosas, no, obvio, no van a saber, pero las mayorías que yo pregunto lo saben, pero se quedan callados. Presten atención a esto. Tal vez lo haces involuntariamente, pero todos callan, no porque no supieran, sino porque responder implicaba cambiar. O sea que hay un silencio que nace en sí de la reverencia y hay otro que nace del orgullo. Y este era el segundo. Todos callaron. O sea, es posible quedar sin argumento y continuar sin arrepentirte. ¿No le ha pasado a usted? Cuando a alguien le han hablado, se quedan sin argumento, pero se quedan callados. O sea, no quieren arrepentirse. Ya no, o sea, se quedan sin argumento porque saben que vos estás hablando de la Escritura, pero no quieren arrepentirse. Romano 3 habla de esto el apóstol Pablo, dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Dice que el Mesías tomó al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. O sea, y él tomándolo, dice otra versión, todos observaron a ese hombre. Un hombre hinchado. O sea, imagínense una persona reteniendo líquido, pero solamente Yeshua lo tocó. Yeshua lo tomó, o sea, todos observaban, pero él agarró y los sanó. Y esta es la diferencia entre la religión y el reino. La religión, ¿qué hace? Analiza. Sin embargo, el reino restaura. La religión observa desde lejos, así como hemos visto los casos de los que sufrían de lepra. Lo observaban de lejos. En cambio, Yeshua entra en contacto, el reino entra en contacto. La religión, ¿qué hacía? Lo etiquetaba, inmundo, no pueden habitar entre nosotros. En cambio, el reino lo toma de la mano. Y acá estamos nosotros. Nosotros éramos como leprosos. Mucha gente no quería acercarse a nosotros. Pero Yeshua nos tomó de la mano y nos sanó. Dice Mateo 8:3, y extendiendo Yeshua la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Está hablando acerca del leproso. Y aquí Lucas utiliza un verbo
que justamente recuerda a Shemot, a Éxodo. Así como Dios tomó a Israel para sacarlo de Egipto, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Éxodo 6:7. O sea, el Mesías toma al hombre en sí para sacarlo de la prisión. O sea, como decía el profeta Isaías, porque yo, Yahvé, tu Dios, te sostengo de tu mano derecha. Habla acerca de un pozo, habla acerca de si se caía el buey. Acá vemos que la sanidad consiste en una sola cosa: volver a hacer fluir lo que había quedado retenido. La sanidad consiste en volver a hacer fluir lo que había quedado retenido. Muchos creyentes viven como hidrópicos, acumulan enseñanza, acumulan cursos, acumulan revelaciones, pero no perdonan, no sirven, no aman, no comparten, no obedecen. El reino nunca fue diseñado para producir depósito, fue diseñado para producir ríos. O Yeshua nos lo dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no hemos sido diseñados para acumular, hemos sido diseñados para dejar fluir. Por eso, repito lo que decía recién, muchos creyentes viven hidrópicos, o sea, acumulan enseñanzas, acumulan cursos, acumulan revelaciones, pero no perdonan, no sirven, no aman, no comparten, y no obedecer es no hacer todo lo otro. Entonces Yeshua, ahí en ese momento cómodo que se manifestaba en esa casa, Yeshua habla del buey y del asno. Ambos caen al pozo. El pozo justamente representa el descenso de la humanidad. Por eso, en el Salmo 42 podemos encontrar, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Fíjense ustedes que, por ejemplo, Adán cayó. Por tanto, dice Romanos, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos caímos a causa de ese Adán. Israel también cayó. El hombre cayó. Pero el Mesías puede sacarte del pozo. Y aquí Lucas está anunciando justamente el evangelio completo. Un hombre atrapado, una religión que discute, un redentor que interviene. Esa es la escena de ese momento, lo que nos muestra en ese momento el doctor Lucas. Un hombre que estaba atrapado en esa enfermedad. Una religión que discute si debía ser sano o no en Shabbat. Y viene el Redentor que no discute. Yeshua actúa, porque el que discute mucho, porque muchos pueden discutir de distintas
punto de vista de la Torá, de la Escritura, podés discutir, pero si no accionás, y sos como los fariseos, tenían mucho conocimiento, pero no hicieron nada para que ese hombre fuese sano. Y aquí aparece una revelación que es bastante fuerte para este tiempo, porque el hidrópico parece en sí el protagonista, porque hemos estado hablando del hombre hinchado, pero en realidad el verdadero protagonista, ¿quién es? Yeshua. Porque el hidrópico solamente representa al Adán, a la humanidad, que está lleno, pero vacío. Tiene agua, pero no tiene vida. Porque fíjense que el agua en sí representa vida, representa la Torá, pero en exceso produce enfermedad. Tiene religión, pero no tiene en sí comunión. Tiene cuerpo, pero perdió el flujo de la presencia. Y entonces aparece acá Yeshua, donde el primero tomó, Yeshua entrega. Donde el primero acumuló, Yeshua lo que hace es derramar. Por eso, para restaurar el alma, comienza con una sola pregunta. ¿Qué estoy reteniendo en este tiempo? ¿Qué estás reteniendo? Porque la hidropesía es una acumulación que justamente es anormal del líquido. Porque el agua puede representar vida, purificación, la palabra, la Torá, la sabiduría. Y al mismo tiempo puede representar a ese hombre enfermo. O sea, ¿cómo puede ser que un hombre está lleno de agua y al mismo tiempo está enfermo? Si el agua representa la vida, la purificación, la palabra, la Torá, la sabiduría, al mismo, o sea, la acción del Espíritu Santo, la bendición que descendió de lo alto, esa agua que tomaron en el desierto. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre estar lleno de agua y al mismo tiempo estar enfermo? Porque el problema no siempre es lo que entra. Muchas veces el problema es que aquello que entra ya no encuentra salida. O sea, el agua que fluye da vida. El agua que se estanca puede corromperse y por consiguiente trae muerte. ¿Sí o no? El río fertiliza, el río ayuda a que haya vegetación, pero el pantano retiene el agua. El manantial se renueva porque en sí da, pero el estanque cerrado termina concentrando todo aquello que recibe. O sea que el hidrópico representa a la persona que ha recibido mucho, pero ha permitido que todo se acumule dentro de sí. Ha oído, ha aprendido, ha recibido, ha sido bendecida, pero lo que hace es acumular. Ha acumulado experiencia, enseñanzas, conceptos, pero ya nada fluye, porque no perdona, lo decíamos recién. Una persona que no perdona y que siempre está dando vuelta en lo mismo, es un hidrópico, hidrópico, perdón, no deja fluir. Todo, no es que todo te resbale, es que tiene que fluir. Tiene que fluir. Decirle al de al lado, deja de fluir el río de vida. No lo retengas. Ahora pregúntale, ¿qué haces con todo lo que conoces? Porque el ser humano no fue creado para ser solamente un recipiente, fue creado para ser un canal. O sea, ustedes fíjense a todo lo largo de la historia. Dios bendijo a Abraham ¿para qué?
para que por medio de él fueran bendecidas todas las familias de la tierra, ¿o no? No lo bendijo porque Abraham, mirá, lo bendijo y todo lo que... No, fue bendecido para bendecir toda la familia de la tierra. Israel recibió la Torá para manifestar la sabiduría divina entre las naciones. No es para que quede en Israel, que dicen, o sea, nuestros hermanos judíos piensan que la Torá es pura y exclusivamente de judíos. Pero la Torá fue dada para que justamente se manifestara la sabiduría divina entre las naciones. O sea, los discípulos reciben el Espíritu Santo para convertirse en testigos. ¿Y qué quiere decir convertirse en testigo? Y es justamente lo que dice en Mateo 28. Ir y hacer discípulo. El que es testigo no puede dejar de contar lo que vio, ¿o no? O sea, cuando alguien vio algo, un accidente o algo raro en la calle y llega a la casa, no, ¿sabes lo que vi? No, y no sabe, la pollerita de aquí, porque fue testigo de algo en la calle. Ahora, los discípulos reciben el Espíritu Santo para convertirse en testigos. ¿Y qué haces con esto que el Señor te ha revelado? La luz es recibida para ser compartida. La misericordia es recibida para ser extendida. Hermanos, si Dios tuvo misericordia de las tremendas macanas que vos hiciste, ¿por qué juzgás al otro por lo mínimo? Recuerden, no me acuerdo dónde está la parábola, pero de esta persona que lo llevaron preso porque debía 100 talentos, creo, si no me acuerdo bien, que representaba a 60.000 denarios, o sea, denario que lo que es un día de trabajo, o 60.000 días de trabajo, y le perdonaron esa deuda. Salido de la cárcel, con esa deuda perdonada, se encontró con otro que a él le debía 100 denarios, y lo hizo meter preso, que lo golpearan porque le debían 100 días de trabajo, y a él le perdonaron 60.000 días de trabajo. Hola. Le perdonaron un montón, pero ellos no perdonan lo mínimo. Por eso es tan importante lo que Moshe nos está enseñando acá en Devarim, es recordar. Hermanos, recordar de dónde te sacó, y recordar en dónde estaba y dónde te sacó el Eterno antes de emitir juicio hacia los otros que están perdidos. Pues nosotros no estamos para condenar, estamos para ser testigos, ser testigos. El perdón es recibido, o sea, por eso es que es el Padre Nuestro, perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, ya se da por hecho, porque el perdón es recibido para ser otorgado. Pero no es ese perdón que, sí, te perdono, pero no te cruces por el camino, no te me cruces en el semáforo ahí porque te paso con el auto por encima. No, ese no es perdonar. Ojo que también esto vale la pena aclarar, o sea, si hay alguien que está viendo ahí que el marido la vive golpeando, la engaña, y dice, no, pero hay que perdonar porque yo fui perdonada. No, ahí no, porque está en riesgo tu vida. O sea, hay que perdonar, o sea, otorgar perdón a aquel que se arrepiente. O sea, vos fuiste perdonado ¿por qué? Porque te arrepentiste, porque hiciste teshuvá, o sea, volviste. Una cosa es perdonar a aquel que decidió volver a hacer teshuvá, cambiar su camino, a perdonar a aquel que todos los días lo tenés que perdonar por lo mismo. Tampoco es, o sea, no podés estar perdonando todos los días por lo mismo, porque nunca se arrepintió. La revelación
es recibida para convertirse en obediencia. ¿Están recibiendo revelación? Escuchan al apóstol. Yo creo que es revelación lo que le estoy dando. Y tiene la revelación del estudio de las parashot. O sea, hermanos, la revelación es para convertirse en obediencia. Por eso muchos no quieren entrar al canal para hacer los estudios, porque no quieren obedecer, porque no quieren leer ahí que lo que están haciendo está incorrecto, porque quieren seguir, dicen, si no lo veo, no es, ¿cómo es? Si no lo veo, no es ilegal. Si no lo veo, no existe. Por eso cuando la revelación entra, pero no se transforma en vida, comienza la hinchazón espiritual. O sea, aquello que no fluye hacia el propósito de Dios termina alimentando el ego, porque el conocimiento hincha. La pregunta que le hicieron, ¿es lícito sanar en Shabbat? Y Yeshua no les pregunta porque desconoce la respuesta, conoce los corazones. Hermanos, ¿qué van a decidir? ¿Estar hinchadito de conocimiento? ¿O decir, quiero ser fuente de agua viva? ¿Quieren cumplir lo que dice Yeshua? Porque fíjense que existen muchas formas de retención espiritual. Retención del conocimiento, aprendemos, pero no practicamos. Escuchamos enseñanza, pero no nos dejamos corregir. Acumulamos revelaciones, pero nuestra familia no percibe ninguna transformación. Retención del perdón. Hemos recibido misericordia, pero seguimos llevando cuentas contra otros. Queremos que Dios olvide nuestras deudas mientras recordamos cada deuda ajena. Retención del dolor. Hay personas que no han procesado heridas antiguas. El dolor quedó atrapado, o sea, no fue expresado sanamente, no fue entregado, no fue transformado. Y con el tiempo el alma comienza a hincharse alrededor de esa herida. Retención del control. Queremos controlar personas, procesos, resultados y tiempos. Nos llenamos de ansiedad porque tratamos de sostener lo que solamente Dios puede gobernar. Retención de la bendición. Recibimos recursos, oportunidades, dones o influencia, pero todo termina orientado hacia nosotros mismos. O sea, la bendición que no se comparte termina construyendo una prisión. La retención de identidad. Algunas personas retienen títulos, funciones, reconocimiento, porque han olvidado quiénes son sin ellos. O sea, su identidad se ha hinchado alrededor de una posesión. Porque cuando una función se convierte en identidad, cualquier corrección parece una amenaza de muerte. Y fíjense que Yeshua lo despidió porque no le exigió permanecer allí como una evidencia y no lo convirtió en parte de un espectáculo. No utilizó su testimonio para humillar públicamente a sus adversarios, lo dejó ir. Y justamente esto nos revela la naturaleza de la sanidad mesiánica. Yeshua lo tomó para liberarlo, no lo tomó para poseerlo. Porque la verdadera autoridad espiritual no crea dependencia enfermiza, restaura propósito, no mantiene a las personas emocionalmente atadas al instrumento que Dios utilizó, la conduce hacia la libertad. Por eso el hombre había entrado identificándose por su enfermedad y sale sin que el texto mencione en sí su nombre, pero ya no necesita ser definido por su condición.
entró como un hidrópico y salió como un hombre libre. Y aquello que lo había hecho visible dejó de gobernarlo. Yeshua no solamente sanó su cuerpo, hermanos, le devolvió el derecho de continuar su camino sin ninguna carga y ninguna etiqueta de su pasado. Hay personas a quienes Dios ya sanó, pero otros continúan llamándolas por el nombre de su antigua enfermedad. Presten atención en esto. Hay personas a quienes Dios ya sanó, pero otros continúan llamándolas por el nombre de su antigua enfermedad. O sea, Yeshua la despide libres y la religión intenta conservar sus expedientes. El Mesías cancela la identificación que tenía con la esclavitud. Lo declara libre. El Señor los llama en este día a eso, a que dejen fluir lo que Él ha puesto en ustedes, que no se vuelvan personas enfermas y son así. Son personas que enfermas de rencores, todo aquello que no dejan fluir lo que Dios ha puesto en ellos, retienen justamente la bendición. El hidrópico estaba lleno de agua, pero necesitaba el agua viva. Estaba en Shabbat, pero necesitaba entrar en el verdadero reposo. Estaba dentro de una casa religiosa, pero necesitaba encontrarse con el dueño de la vida. Estaba rodeado de intérpretes, pero solamente el Mesías pudo interpretar el grito silencioso de su cuerpo. Estaba delante de hombres que lo observaban, pero fue tomado por aquel que había venido a rescatarlo. Y cuando Yeshua lo tocó, el agua dejó de ser prisión, el cuerpo dejó de ser un pozo y el hombre se volvió a ser un río de agua viva. Y la pregunta ya al final de esto, ¿quién era aquel hidrópico? Y no sería esa la pregunta. La verdadera pregunta es, ¿qué estoy reteniendo dentro de mí que Yeshua quiere volver a poner en movimiento? Porque el mayor peligro no es estar vacío, el mayor peligro es estar lleno de aquello que nos impide recibir verdaderamente a Dios.